Asturianes. Bienvenidos, bienvenidas todos y toes a esta transmisión en directo de RTPA, un año más. Este es el acto número 47 del Día de les Lletres Asturianes, una actividad que entama la Academia de la Lingua Asturiana. Y decimos un año más porque llevamos ya 12 años al tarreu emitiendo este acto per RPA y 7 al empar también per TPA. Y otro año más tenemos la suerte, el honor, el placer y muy prestoso contar un año más con Loreto Díaz, profesora de la Universidad de Uvieu, concretamente profesora de didáctica de la lingüística y además especialista de filología asturiana. Loreto, muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Estamos a punto de empezar el acto de la Academia de la Lingua Asturiana. Estamos sintiendo ya por debajo de las nuestras palabras les advertencias para que los asistentes vayan ya ocupando el su asiento. Dentro de unos minutinos va a entamar este acto solemne y es el acto más importante de los que tenemos en todo el año en la Academia de la Lingua Asturiana. Y además empieza siempre, Loreto, con una actuación musical. Este año, pues ¿a quién le tocó la vez? Este año este honor recae en la gaitera Olaya García, que es gaitera y bailadora del grupo Xeitu, que es una institución que ya se fundó en el año 2005 de la mano de Paulino Santiso y María Vázquez. La ceremonia de este año va a ser un migallín diferente a la de años anteriores porque va a servir para apurrir la cuarta edición, el cuarto Premio Nacional de Literatura Asturiana, que corresponde este año ¿a quién? Pues este año a Berta Piñán, y es la persona reconocida con este galardón que se convoca cada 3 años y que homenajeó en ediciones anteriores a Joan Bello en el año 2017, el primer Premio Nacional de Literatura Asturiana, al que por supuesto tenemos una alcordanza que murió en Xunetu del año pasado, desgraciadamente. Después, en el 2020, el galardón fue para Joan Xosé Sánchez Vicente y en el 2023 para la poetisa Lourdes Álvarez. Bueno, pues eso fai que este año vaya a cambiar un migallín la mecánica habitual de este acto del Día de les Lletres, porque no se va a dar acogida a académicos nuevos. Por ejemplo, el año pasado fueron 2 numerarios, los investigadores y profesores Ruth González Rodríguez y Alberto Fernández Costales, y Paquita Suárez Coalla, esta última como académica correspondiente. Eso sí, vamos a tener un año más el discurso institucional del presidente de la Academia de la Lingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño. Loreto. Pues sí, y tras las intervenciones de la ganadora del cuarto Premio de Literatura Asturiana y del presidente de la Haya, los presentadores del acto, que son Sonia Avellaneda y Pachi Poncela, que este año se estrena en este labor, van a ir una escolleta de poemas de ellos, de Berta Piñán. Y para rematar el acto, va a actuar el Coro Minero de Turón, que celebra nada más y nada menos que el 75 aniversario. Sí, vamos comentado después, hubo también una exposición para celebrar estos 75 años del Coro Minero de Turón. Por cierto, compañeros que van a presentar este acto de la Academia, Sonia Avellaneda, Pachi Poncela, que fueron a lo largo de mucho tiempo también compañeros en esta casa, en RPA, en este caso la radio, porque estaban al frente de la radio Es Mía. Así que seguimos viendo los que hacemos posible la radiodifusión del Principado de Asturias. En cuanto a las personalidades, tienen confirmada la su presencia una montonera de gente importante. No los puedo citar a todos porque son varias decenas, pero sí, vamos a decir, los que más rescamplen: el presidente del Principado, Adrián Barbón, los consejeros de Cultura, Vanessa Gutiérrez y Eva Ledo, amplia delegación del Partido Popular con su presidente Álvaro Queipo a la cabeza. Hay representación también de Izquierda Xunida, convocatoria por Asturias, los diputados autonómicos Xabel Vegas y Delia Campomanes, de Foro, el diputado y secretario general Adrián Pumares. También está Xune Elipe, en este caso como asesor de la diputada Covadonga Atomé. También vamos a tener a la secretaria general de Podemos España y diputada en el Congreso, que es Ione Belarra, que por cierto esta mañana aconsellaba con el presidente de la Academia de la Lingua, o el eurodiputado socialista Jonás Fernández.
Está anunciada también la presencia de un gran número de alcaldes, de tenientes de alcaldes, representantes de ayuntamientos, voy a decir nada más algunos, que no se me falten los demás. Por ejemplo, el presidente del Principado que citábamos en antes, Eva Ledo, la consellera de Cultura y también la consellera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, quiero decir, y la consellera de Educación, Eva Ledo. Algunas de las responsabilidades de los responsables políticos que tenemos hoy con nosotros que van a ocupar el su sitio ahora mismo, y Yone Belarra, la que yo citaba en antes, que estaba saludando en esas imágenes en ese instante a Adrián Barbón. Más siente importante que tenemos hoy con nosotros el eurodiputado socialista Jonás Fernández. Está anunciada también la presencia de esos alcaldes que decíamos en antes, el de San Martín del Rey Aurelio, el Franco, Yernes y Tameza, Gozón, Carreño, una delegación del Ayuntamiento de Ubieu, que me perdonen los demás concellos porque están muchos representados, no los podemos citar a todos. Vienen también, aparte de los políticos, el rector de la Universidad de Ubieu, Ignacio Villaverde, el síndico mayor Roberto Fernández Llera, representantes de comisiones obreres de U7, de SUATEA o de CSI, o también, y esta ya la primera vez que esta representación está aquí, el vicepresidente del Real Oviedo, Manuel la Paredes. gaitera va a entamar ahora mismo a tocar. Venga, pues está allí la actuación de Olaya García. Pues esta allí la actuación que pone el entamo al acto de la Academia de la Lengua Asturiana del Día de les Lletres y Olaya García, gaitera del Grupo Xeitu. Buenas tardes. Acaben de sentir a Olaya García interpretando la pieza Nel Picu Mucheirosu, compuesta por Flavio Benito. Los miembros del plenario de la Academia de la Lengua Asturiana y entre ellos la Premio Nacional de Literatura Asturiana xuben neste momento al escenario del Teatro Campo Amor, escenario que también se está viendo dende toles cases asturianes gracias al traballo de la radiotelevisión del Principado de Asturias, a la que lle agradecemos fondamente la colaboración nesta xornada.
En este instante, decímoslo también para los oyentes de la radio, que evidentemente no están viendo las imágenes de TPA, produce el desfile de los académicos de Númberu, de la Academia de la Lengua Asturiana, que desde la entrada principal del Teatro Campo Amor suben les escalinates que los lleven al estrau, a el escenario principal de este gran teatro, para este acto institucional. El último en subir y el que preside esta Xunta Extraordinaria de la Academia de la Lengua es el presidente Xosé Antón González Riaño. Ya tomen asiento. Estamos así al 47 día de les lletres asturianes. La Academia de la Lengua Asturiana quiere daros les gracias por vuestro encontro y por la vuestra asistencia a este acto en el que festejamos les lletres asturianes y en el que al empar vindicamos un futuro de derechos lingüísticos plenos para el pueblo asturiano. La Academia de la Lengua Asturiana agradece también y de modo especial la presencia entre nos de autoridades, representantes de extremadas organizaciones y asociaciones y de personalidades de la vida política, sindical, universitaria y cultural del país. Gracias por la importancia de la su presencia y por el respeto que llamuesen al patrimonio lingüístico que compartimos como asturianes y asturianos. Hemos de agradecer también y muy fondamente al Concello de Ovieu la colaboración en la organización y el esparcimiento de este acto. Y ahora, siguiendo el mandato del presidente, y el momento de que la secretaria de la institución, doña Claudia Elena Menéndez Fernández, lea el acta del xurau del Premio Nacional de Literatura Asturiana. Acuerdo pol que se concede el Premio Nacional de Literatura Asturiana na súa cuarta edición. Cola fecha indicada en baixo, aconcella el xurau del Premio Nacional de Literatura Asturiana, presidiu por don Xosé Antón González Riaño, presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, e formado polos miembros de Númberu de la institución doña Ana María Cano González, don Xosé Ramón Iglesias Cueva e doña Carmen Muñiz Cachón. Los profesores de la Universidad de Uvieu, doña María del Carmen Alfonso García y don Leopoldo Sánchez Torre. La Premio Nacional de Literatura 2023, doña Lourdes Álvarez García. Y faciendo de secretario, don Antón García Fernández, director general de Política Lingüística, en representación del Gobierno del Principado de Asturias. Llueu de tomar la palabra a todos los miembros del xurau y tres del alderique correspondiente, faise la votación de la que resulta la resolución que bien darreu. Conceder por unanimidad el Premio Nacional de Literatura Asturiana na convocatoria de 2026 a la escritora doña Berta Piñán Suárez, por la calidad de un facer literario que percuerre el panorama asturiano de los caberos 40 años y en el que destaca la fondura de una poesía sentida, sensible, abierta a los problemas cotidianos y del mundo y de una valiosa originalidad. Y es destacable, al empar, la coherencia de una expresión narrativa na que el apego al territorio y el tratamiento de tipos humanos cercanos dexa justamente la posibilidad de la súa interpretación universalista. La contribución de la obra literaria de Berta Piñán a la dignificación de la literatura asturiana, del so espardimiento fuera de les llendes de Asturias y a lo cabero la súa enorme y decisiva importancia en el proceso de recuperación lingüística en Asturias, afiten el sentir del xurau a la hora de conceder el Premio Nacional a una obra y a una persona que, de xuru, pueden calificarse como excepcionales y decisivas en el valir actual de les nueses lletres. Y pa que así se afite a los efectos afalladizos, roblos ti escrito, faciendo de secretario Nubieu, a 19 días andaos del mes de xineru de 2026. Roblen el secretario y el presidente del xurau. Pues de esta miente está acabante Claudia Elena Menéndez, la secretaria de la Academia de la Lengua de Yeer, el acta que decide
que sea Berta Piñán la cuarta persona que obtiene el Premio Nacional de Literatura Asturiana. El Premio Nacional de Literatura Asturiana, la escritora doña Berta Piñán Suárez. Abrazo fraternal entre el presidente de la Academia, Berta Piñán, que ya luz la medalla que la acredita como la cuarta Premio Nacional de Literatura Asturiana. Ayer ese discurso a lo que ya se empodina a contra el escenario. Señor presidente del Principado de Asturias, señora consellera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, señor presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, señores académicos y académicos, autoridades, amigues, amigos. Hay historias que nos definen, historias que de una manera inesperada y fortuita predicen aquello que vamos a ser. Permítanme que entame estas palabras contándoos una de esas historias. Recién llegada a Oviedo a estudiar filoloxía, convocóse a unha manifestación por las tases universitarias. Non era un tema apasionante, e é cierto, pero yo tenía unes ganes inmenses de atopar el mío lugar naquel nuevo mundo que se abría delantre mío, asina que non lo dulde. La pancarta de salida llevaba escrita una frase clara y contundente con la que yo recuerdo sentirme plenamente identificada. Decía, el hijo del obrero a la universidad. Y así nos salimos un par de cientos de estudiantes glayando dende la plaza La Escandalera. Pero non acabáramos de pasar per delantre de la Xunta Xeneral cando unha rapacina con voz poderosa cambió el rumbo de la consigna, gritando al alto la lleva, la hija de la obrera a la universidad. Recuerdo sentir un solmenón per dientro, como si una evidencia que tuviera allí todo el rato revelárase de sópito y abriérase paso entre les tinieblas de la mía ignorancia juvenil. Desmeno todas aquelles coses que yo intuyía dende les mías primeres lectures furtives y caótiques sobre la igualdad de les mulleres, cobraben vida y sentíu naquel simple lema en femenín. Pero en pasando la calle Fruela, camín del ayuntamiento, y naquel breve recorrido que, como ven, nunca fui a olvidar, prodúxose la tercera revelación. Xusto un grupín de xente que fuera aquel ratao delantre con unha bandera de Asturias fixo la rectificación definitiva. Una sola palabra que lo cambió todo. Y asina llegamos al nuestro destín final cantando la fía de la obrera a la universidad. Yo non sabía entós que entre aquel último grupín diben estar muchas de las personas más importantes pa min nos próximos años. Tampouco non podía aldovinar que dentelles deben salir de algunas de las voces más significativas de la literatura asturiana de las siguientes décadas. Yo venía de un pueblo, venía de un lugar onde el asturiano, la lengua asturiana que yo falaba y conocía, nunca aparecía xunida a la palabra universidad, ni a nada en realidad, que fuera de lo popular tuviera que ver con la cultura o el prestigio. Aunque entonces nada más pude intuyirlo de una manera vaga y difusa, con los años supi que aquellos cientos de metros deben simbolizar para mí una manera de mirar y de estar en el mundo. El compromiso con los valores de la izquierda, la militancia feminista y la defensa de la lengua asturiana. Más pandelantre también diba a comprender que entrambes les tres bebían del mesmo raigaño, una sociedad más justa, igualitaria y libre. Yo estoy aquí, güey, en llena de orgullo al recibir este premio, porque soy aquella rapacina de 17 años que llegó a la plaza del ayuntamiento glayando la fía de la obrera a la universidad. Dice el poeta Juan Carlos Mestre que en épocas de barbarie la poesía no puede permanecer neutral ante los arquetipos de la vileza, que la poesía es una forma de resistencia al mal. Yo estoy aquí, esta tarde de primavera, celebrando de algo tan aparentemente inútil y anacrónico como escribir poesía,
levantar mundos de tinta e papel sobre a páxina en blanco e, además, facelo en asturiano. Estoy aquí, polo tanto, por dir contra a lógica del capital, contra a lógica de la productividad, contra a lógica del éxito. Y siéntome tremendamente privilexiada y agradecida por ello. Porque abrirse a unha lingua é tamén unha manera de disponer dun sueño común. E nesta parcela de resistencia, cada conquista personal é un triunfo colectivo, cada avance individual é un terrén ganado al desánimo, a la pérdida, a la derrota. ¿Para qué ser feliz si puede ser normal?, titulaba la escritora irlandesa Janet Winterson, aquella divertidísima, ácida y terrible novela suya sobre la búsqueda de una identidad personal fuera de los cánones. Yo creo que escribiendo en asturiano también escogimos ser felices, aunque para ello tengamos que pasarnos media vida dando explicaciones, justificando una repensar manera de representar el mundo. Les lingües del de naturalidad, la que toda lingua haya un pacto, un acuerdo al que lleguen los hablantes en la historia. Nos escogimos ser felices defendiendo la otra lingua, la lingua pequeña, frente al olvido, porque simplemente ya era la nuestra. Y si pensáramos que una lingua, esta lingua, non é un campo de batalla, sino una celebración de la libertad, una fiesta de la inclusión, un lugar habitable donde cabemos toes y tos. Y si pensáramos que en el corazón de cada palabra yate la vida que lle, pero también la que pudo ser, les miles de posibilidades que tenemos de atopanos y reconocernos. Chantal Maillard dice que hay entre todos los seres una memoria infinita que conserva el recuerdo, la huelga de las primeras moléculas que formaron las galaxias. Yo creo que escribir ya un acto de comunión con los nuestros contemporáneos, pero también con aquellas personas que escribieron antes que nos y con las que están por llegar. La escritura, la literatura, también formen parte de esa huelga indeleble que asitia en el centro mismo de la nuestra humanidad. Para min, falar, defender los derechos de la lingua, escribir en asturiano, non é un mérito, un sacrificio ou un riesgo innecesario. É un acto de coherencia con la manera na que entiendo la justicia, la cultura, el gozo de crear. É un canto a la posibilidad de entendernos. Nese gozo e nese canto, quero traer aquí la figura imprescindible de Xoán Bello, la so lucidez y la so mirada llumó durante décadas el mundo nuestro. En sin él, en sin la su obra, en sin el so talento, deben ser imposible entender los últimos 40 años de la literatura asturiana. Hai de algunos meses, na presentación dun libro sobre los olivos y el aceite en Grecia y Roma, el autor contaba cómo los olivos tenían en los textos antiguos un calter cuasimente sagrado, sobremanera pola so resistencia a la adversidad. Contaba que los olivos de la Acrópolis retoñaran después de que los arrasara el fuego y que d'elles vigues usáis para los marcos de les puertas llegaren a sacar rames, inclusive cuando los edificios ya estaban en ruïnes. Quiero pensar que esta lingua nuestra, tantas vegaes abandonada, despreciada, olvidada, muéstrase insumisa, rebelde, con la mesma resistencia que les vigues seques del olivo, y retoña en cada palabra que en algún requexo d'esta tierra d'alquien levantas contra la intemperie. Como decía la poeta Mary Oliver en uno de los sus poemas más conocidos, en algún lugar debería figurar la palabra gracias. Así que gracias, muchas gracias a la Academia por este premio y gracias, Xoán, por regar con infinito amor y sabiduría las palabras de este árbol nuestro. Muchas gracias.
El recuerdo para Xoán Bello, fallecido a poca ya, la CIA de la obrera a la universidad. Reivindicación feminista en la intervención de Berta Piñán. Escribiendo en asturiano, escollemos ser felices, nos escollemos ser felices, escollendo la otra lingua, la lingua pequeña. Siguiendo el protocolo fitau para este acto, el presidente de la Academia de la Lingua Asturiana, don Xosé Antón González Riaño, fai lectura del discurso institucional deste 47 día de les Lletres Asturianes. Señor presidente del Gobierno del Principado de Asturias, señores conselleres y conselleros, señor rector de la Universidad de Uvieu, señor síndico mayor, autoridades, representantes políticos, sindicales y culturales, amigues y amigos de la Academia, amigues y amigos de Asturias. Como presidente de la Academia de la Lingua Asturiana, quiero trasladaros en primer lugar el mío más sentido agradecimiento por la vuestra presencia hoy aquí, neste acto nel que festexamos les Lletres Asturianes. Esta lle una gran representación social del alma de Asturias y amuesa un compromiso colectivo con la cultura y les lingües de nueso que afita, de xuru, les sos posibilidades de sobrevivencia y futuro. Amigues y amigos, güey lle el Día de les Lletres Asturianes. Tien el simbolismo de siempre, pero también lle una xornada excepcional porque lle el día en el que la Academia entrega el Premio Nacional de Literatura Asturiana a una figura también excepcional de les nueses lletres, la escritora Berta Piñán. Falar de los sos méritos y afondar nellos lle difícil yo de sentir el acta del xurao del premio. Poro, yo namai voy a repetir aquí de algunas de las cosas que a poca ya escribí sobre la figura de Berta. Berta Piñán Suárez ye una asturiana de Caño, en Cangues d'Onís, profesora de educación secundaria, investigadora y traductora, pero sobre todo ye una grandísima escritora en asturiano y con un compromiso irrenunciable con la recuperación social y cultural de esta lengua. Con malpenes 22 años, algama el premio de poesía de la Academia de la Lingua Asturiana con un poemario, A la bello les besties, que la crítica consideró rompedor y reyumante. Pero ye que de magar en tos, el so labor en relación con la dignificación lingüística en Asturias, enánchase hasta tocar aspectos como, entre otros, la edición, la traducción y el ensayo. Dicir que Berta ye una poeta enorme queda perfectamente afitado si tenemos en cuenta la bayura de premios y distinciones recibidos a lo largo de les caberes 4 décadas de la so producción literaria. Pero ella va más allá y a mí está el so facer como escritora un enclín que la fai grande como persona y que tiene que ver con otros compromisos sociales güey ineludibles. El feminismo, la infancia, la inmigración. Esta conciencia social amosada na so poética, pero también na so obra narrativa, dalle un valir especial a una trayectoria literaria que, como venimos de decir, lle de xuru excepcional pola so bayura y calidad estética. El premio lle el mayor reconocimiento literario de la institución lingüística, pero lle también un llamado y una exigencia. Necesitamos que Berta Piñán siga escribiendo y contribuyendo a facer más grande la literatura del nuestro pequeño país. Berta, necesitamos de más porque necesitamos que con la to literatura
contribuyas a seguir igualando una Asturias culturalmente más rica y socialmente más inclusiva. Berta, muchas gracias. É costume que neste discurso institucional se faga un curto repaso al labor académico del último ano, mas que é difícil sintetizar a nosa xeira podería resumirse, en primeiro lugar, e atendiendo ás funcións científicas, señalando, por exemplo, el éxito da 43 edición das Xornadas Internacionales de Estudio ou a publicación dos 2 números anuales da revista científica Lletres Asturianes. A actualización permanente del DAIA, Dicionario Normativo da Lingua Asturiana, e a continuación dos traballos lexicográficos e tecnolóxicos del DEN, Dicionario de Leonaviego, constitúen outros fitos científicos da institución que consideramos fundamentales. Pero si hai 2 labores recentes dos que nos sentimos especialmente orgullosos pola súa enorme relevancia científica son, por un lado, a reedición correxida e aumentada por parte da Secretaría Lingüística del Naviaeo das normas ortográficas de Leonaviego, presentada xunto coa presidencia del Principado nel llar da Academia el 10 de marzo pasado, e tamén a presentación pública del primeiro volumen del PAIA, Pequeno Atlas Lingüístico de Asturias, que coordinan os académicos Claudia Elena Menéndez e David Guardado, acto que tuvo lugar el pasado 28 de marzo nel Palacio del Conde de Toreno, en Ubieu, e que contou coa presencia da Conselleira de Cultura, Política Lingüística e Deporte del Goberno de Asturias. A xeira científica completouse, en fin, e, entre outros, coa publicación de obras das diferentes coleccións que edita a Academia e que superou neste tempo os 20 números. Dende unha perspectiva máis social e formativa, hai que conseñar a continuación dos cursos da UABRA, Universidade Asturiana de Brao, con sedes, respectivamente, en Ubieu e na Caridad, e que atenden, dunha banda, a divulgación científica e doutra, a formación específica del profesorado de Onaviego. A institución, tamén neste ámbito social, tuvo concellos regulares col Goberno del Principado de Asturias, cos grupos parlamentarios e con asociacións e entidades relacionadas coa problemática cultural asturiana. E, en fin, é destacable aquí a presencia oficial da Academia de la Lingua Asturiana, xunto col resto de academias del Estado, nel acto solemne celebrado en setembro de 2025 nel Congreso dos Diputados del Reino de España con motivo del Día Europeo das Linguas e presidido por Francín Armengol. Noutro orde de coses, é oportuno facer a acordanza de que estamos na recta final de la legislatura. Dentro de un año habrá elecciones para conformar la Xunta Xeneral del Principado e é momento para nos de facer de algún balance de la política lingüística seguida hasta agora. Adelanto que como institución tutelar de los derechos lingüísticos correspóndenos, lóxicamente, ser exixentes. E é por eso que dicimos que la política lingüística deste Goberno, como toda a acción política, é mellorable. Mellorable acordes coles posibilidades que fixe al marco legal. E é cierto que neste período temporal podemos alcontrarnos con lluces e solombres. Entamando per estes últimes, por exemplo, asitiamos la todavía non resolución de la vindicación histórica de la especialidad docente del profesorado de asturiano, porque magari é verdad que lle un determín que corresponde al Ministerio de Educación, tamén lo lle la sensación de que dende aquí non se rispe con l'enfoto necesario pal so logro. Corresponde
neste sen e dende eu, reconocer el labor cal teniu nel tiempo, intelixente e reivindicativo del colectivo ADAE, formado por docentes de asturiano e de onaviego, e la súa lucha por lograr una homologación e una equiparación plenes col resto del profesorado funcionario exerciente na educación pública en Asturias. Sorrayo lo de equiparación plena. La Academia reconoce e aplaude un esfuerzo tan escomanado como este que lideren agora mesmo les maestres e los maestros de lingua asturiana de toles estalles educatives. Tampouco non podemos conformarnos con unha presencia institucional de les nueses lingües que muchas vegaes tienen máis calter ritual e simbólico que social e comunicativo. Refiérome a ámbitos como el gubernamental, parlamentario, académico o científico. La Academia de la Lingua Asturiana, en relación con lo anterior y con el envís de facilitar esta presencia institucional, viene demandando dende va unos años que les nueses lingües formen parte de los proyectos de inteligencia artificial de calter autonómico para que, juntando en el so caso col sofitu de la Universidad de Uvieu, se asegure que les mesmes non queden al marxe del desendolco tecnolóxico algamau neste ámbito. Pues bien, ainda non tenemos anuncia de logros definidos e precisos neste terreno. Podríamos seguir facendo referencia máis aos hombres de la política lingüística, por exemplo, ausencia histórica de desendolco normativo, dificultades en el uso de la toponimia actual, necesidad de elaboración de materiales escolares anovaos y axustaos a la actual ley educativa, indefinición de la política lingüística en el ámbito municipal y otros. Y es verdad, y somos conscientes de ello, de que muchas cuestiones arrellaes a estas problemáticas formen parte de las propuestas de intervención incluidas en la estrategia de normalización que a poca ya presentó el Gobierno y de la que yo falaremos. Pero en todo caso, también es verdad que se formulen a lo cabero la legislatura y que van a precisar necesariamente enlazar con la xestión en política lingüística del viniente exercicio parlamentario. Xusto lle decir que al llau destes holombres tamén atopamos lluces. Asina, por exemplo, la discusión parlamentaria de fai un año na Xunta Xeneral amosó que una mayoría de la Cámara actual lle favorable a una reforma del Estatuto de Autonomía que recuella la oficialidad del asturiano y del leonaviego. Esta mayoría de la que falaba non foi abondo en, sin embargo, para algamar los 3/5 que exixe la reforma estatutaria, pero lle unha mayoría parlamentaria histórica. Dentro de les lluces, tamén consideramos la importancia que representó per un llau la publicación en 2024 de les primeres instrucciones de uso de les nueses lingües na Administración Autonómica, con un claro impacto mediático, sobre todo en relación con la publicidad institucional, y por otro lado, el decreto 104 de 2025, de 25 de agosto de 2025, que posibilitó oficialmente y, por cierto, con muy buena acogida, la incorporación de la lingua asturiana y de leonaviego al segundo ciclo de la educación infantil. Esto es de los 3 a los 6 años. Estoy falando de una luz muy importante. Y falemos de la estrategia de normalización del asturiano y del leonaviego presentada por el Gobierno en el mes de febrero pasado. Trátase de un documento con un periodo de planificación que va del 2026 al 2030. Y es decir, como adelantamos, ayúgase entre 2 legislatures, con lo que implica de ventalles
pero tamén de dificultades na súa puesta en práctica. La Academia reconoce la súa validez y la vallura de iniciativas de política lingüística que plantea. Y más, tuviéronse en cuenta les nuestras propuestas y sugerencias. Con este documento, el Gobierno y, en concreto, la Consellería de Cultura y Política Lingüística amuesa que sabe lo que habría facese en relación con la política lingüística que Asturias demanda y que Asturias necesita y que deriva, como se dixo, de la marcación xurídica actual. Toca agora poner en práctica esta estrategia con decisión, en sin más estorbises, en sin más retrasos. Al marxe de lo anterior y concretando aspectos fundamentales, dende la Academia de la Lingua Asturiana consideramos que hai dos medidas de política lingüística que habrían abordarse necesariamente en antes de las elecciones de 2027 y que podrían constituir, al nuestro juicio, pasos fundamentales na percepción social de la recuperación lingüística en Asturias. La primera medida fai referencia a la presencia y el uso de la lingua na RTPA. En efecto, luego de que la Xunta Xeneral aprobare va casi un año el mandato marco con un consenso mayoritario y aprovechando también la esperable y necesaria dinámica y el enfoque de una nueva dirección del ente, faise necesario fixar agora el contrato programa para marcar los finxos de la presencia de las lingües de Asturias na radio y la televisión autonómicas. Non lle asumible neste sen ningún planteamiento que non pase per unha equiparación da fecho entre asturiano e castellano en toda clase de programas e franxes horarias e poniendo especial procuro nos espacios informativos. La segunda medida tiene que ver con el debate y promulgación de la denominada Ley de Cultura del Principado de Asturias. Esta ley es fundamental para garantizar el derecho a la cultura, y la lengua está dentro de la cultura, del derecho a la creación cultural y a la participación de la ciudadanía en la gestión cultural, y habría a fitar una identidad de nuestro entendida desde una visión abierta, inclusiva y afaladora de una perspectiva da fechamente intercultural. Pero, al empar, y ello es fundamental, habría a fondar con convicción y determin na mayor garantía de los derechos lingüísticos de las personas libremente usuarias del asturiano y del leonaviego, superando les llendes fixaes na ya vieja Ley de Uso de 1998. Amigos y amigues, estamos a un año de las elecciones. Las fuerzas políticas tienen que pensar nesos propuestas programáticas. Y es verdad que na nuestra redolada estes vense da cuando condicionaes por estrategias que intenten averase a planteamientos de políticas extremes que, por ejemplo, refuguen la igualdad de derechos de las personas y de los pueblos, que nieguen el cambio climático o que intenten imponer una visión social y cultural unipolar, hegemónica y excluyente. Pero la xeopolítica actual amuesa el más fondo fracaso na implementación de esas propuestas extremes a nivel internacional. El genocidio en Palestina, los crímenes de guerra, la violación de los derechos humanos y la burla del derecho internacional en Oriente Medio y en otros fasteres del mundo trasladen una imagen inasumible por una sociedad democrática y avanzada como la asturiana. Dende llueu non pueden ser esos los referentes que nos condicionen. Todas las fuerzas políticas güey ayugaes na Xunta Xeneral
a non ser unha que se exclui mesmamente de la opción autonomista, defínense lexítimamente como asturianistes, sellan de dereches, de centro o de izquierdes. Pues bien, ye la sociedad asturiana la que va a xulgar los sos programes nel terrén económico, nel urbanismo y les comunicaciones, na política de vivienda y mocedad, pero también en relación con les sos propuestes en política cultural y lingüística. Y aquí, na cuestión lingüística, habrá propuestes de mínimos, y es decir, les vencellaes col cumplimiento que cualquier xestor político tiene que facer del marco legal de referencia. Y habrá propuestes de mayor perspectiva de país y de transversalidad para buscar el consenso definitivo al rodio del ineludible encasxe constitucional de les lingües d'Asturias. Pa nós, como institución tutelar, y neste tema, namai hai unha solución viable acordies con la previsión constitucional, el consenso entre los grandes actores políticos del Principado, la FSA-PSOE y el Partido Popular de Asturias. Son ellos los que, contando lógicamente con el resto de fuerzas democráticas, han protagonizar un acuerdo que fixe les llendes de la oficialidad que Asturias necesita para garantizar la libertad lingüística y para desfacer una anormalidad injustificable en términos constitucionales. Dende llueu, les elecciones de 2027 van ser una oportunidad para el consenso que un liderazgo enfotado na idea de Asturias non debiere deixar de llau otra vuelta. Nos y la sociedad asturiana taremos soyertes. Muchas gracias, máis nada, feliz día das letras asturianas, feliz día de les letras asturianas. Gracias. El presidente de la Academia de la Lengua Asturiana pide un acuerdo entre la FSA y el Partido Popular de Asturias, de dos fuerzas mayoritarias, para algamar la oficialidad. Pide también política lingüística de un gobierno, acordes con las posibilidades que fija el marco legal. Tienen también palabras para los docentes de asturiano y de naviego que piden la especialidad docente, o también que las nuestras lenguas formen parte de los proyectos de inteligencia artificial de carácter autonómico, entre otras muchas demandas de este discurso de Xosé Antón González Riaño. Los miembros de Númberu y entre ellos la Premio Nacional de Literatura Asturiana deixen agora el escenario para seguir dende el seu ayugamiento entre les autoridades este 47 día de les lletres asturianes. Estamos transmitiendo para TPA, también para RPA, este acto, el número 47 ya del Día de les Lletres Asturianes de la Academia de la Lengua Asturiana, desde el Teatro Campoamor. Los académicos de Númberu, también la Premio Nacional de Literatura Berta Piñán, abandonen el escenario que ahora mismo ocupen los dos presentadores, H. Poncela y Sonia Avellaneda. Vamos a recitar una escolleta de poemas. En esta edición, y con motivo del Premio Nacional de Literatura Asturiana, facemos una esvilla poética de la obra en verso de Berta Piñán. De les agües vencíes. Un tiempo de palombares altos tráenos l'hibierno y les figales. Lleguen voces del río, y la señardá de les agües vencíes, del to suaño la savia fresca. Un rostro busques con vocación de patria, una solombra de cuerpos uxo recer la to boca y les dulces payabres más allá, per allá cuando la nieve grita. Herma la viña, tierra blanca que soterrará el to nome de recielles y hierba, pero nun tornes a casa, amenorguen los días y apáguense de esmenu los llumes y los cantos.
llena. El río arrastraba plásticos y botellas, animales muertos. El primer día vimos una bicicleta. Pensamos que, total, faltaba ahí una rueda. La mañana siguiente, baixaren de seguío 2 postes de la luz. Y esa noche sacamos veles y candiles viejos del desván. Al otro día salimos temprano a buscar la vaca. Atopámosla como una ballena pinta en el pozo, en baixo casa. Nun foi a morrer moi loñe, diximos. Después volvíamos callaos a casa y nunca sabíamos de explicar lo que nos pasaba. El río arrastraba la vida y a veces deixábanos solos. Papel en blanco. Ya ves, yo no sabía que un papel en blanco también corta, que escuende como filos secretos de navalla. Y ahora, mira, la carta que nunca me escribiste aporta el sueño güey a les míos manos y taraza pa siempre es el silencio. Esparde el vacío pelos cuartos, talla d'un golpe les venes d'esta noche inmensa, absurda, onde te espero. Entendéime, non hai aquí una teoría de nada. Nada más tierra en movimiento, ríos torcíos del socalce, barro, amasau en antes de nacer, piedra suelto, un cuerpo, argallo, somos. Coincidindo dende enguano col Día das Letras Asturianas, a Secretaría Lingüística del Naviaeo publica a revista de literatura eonaviega Viermo Carpinteiro, que chega xa al seu número 2. Os poemas seguintes forman parte das súas follas. Canta el corvo, de Pablo Barrio. Canta el corvo, un bello cantar de pedra medra el rastro del cosco. Sopla el nordés na arena, hai nel cielo un azul testo, un brillo que nun ten tempo, unha luz que me ten dentro. Xa non dou pasos dudosos, nun escuito al can, nin al vento. Non me ven as sapagueiras, aos limacos non molesto. Sopla el vento vivo nas canas, hoy xa non experto. Na mesma revista, Babel de Calcadete escribe a serie de poemas Os 5 sentidos. Este é uno dellos, olfato. Pan recén del forno, canela de amores, a lleña esguevada, el vento das flores, el herba da sega, salitre de botes, el cinollo, el ouca, olores, olores. La que, dende hai ya muchos años, aparezco el Día de las Letras Asturianas y en la revista Literatura. Deste número 42 son estos poemas. Les mocedades verdes de Lauren García. Yera un deber de nenos robar mazanes en sin deixales maurecer. Como aquel primer deseu con eses moces en sin vieyeran el alma y cuerpo. Como correr con perles de contrabando, yera calmear pel prau, y un delito de unes primeres cerveces, les más furtives, les úniques, que nun daben más sede. Star Wars, de Diego García Solís. La policía diva con cascos prietos, los de la naval con vaqueros y conciencia. Yo ya era pequeño en esos tardíos 90 y pensé que ya era Star Wars al velo.
Bien ceo entendí lo que yera el llau escuro. También que la fuerza non siempre acompañaba y que me gustaban los nidios y vaqueros, aunque perdieren una y otra vez. Pues, como ya saben, agora vamos tener la actuación del Coro Mineru de Turón, que va a ofrecernos unha bona representación del seu repertorio. Santa Bárbara, Viva el Llugar, Mocina, dame un besín e axuntábense. Pues ya se retiren del escenario los presentadores de esta gala, Pachi Poncela y Sonia Avellaneda. Por cierto, ¿quién lle anguaño la directora del Coro Mineru de Turón? Pues la directora actual lle Rebeca Velasco, la primer muller que ocupa este cargo nos 75 años de historia del Coro Mineru de Turón. Velasco lle una verdadera profesional de la dirección de entidades corales. Anguaño asume esta responsabilidad al empar 8 agrupaciones asturianas. Y ahora mismo los integrantes del Coro Mineru con los cascos encendidos, emocionante la imaxe, tomen a súa posición para entamar ya con este pequeño concierto.
Emocionantísimo este primer cantar Santa Bárbara, todo un clásico del Coru Mineru de Turón en el Día de les Lletres Asturianes, en este especial que estamos transmitiendo a la radio y televisión del Principado de Asturias desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Los componentes del coro quiten el casco, apaguen la luz, esa luz encesa que yo servía para entamar este mini concierto. Y Rebeca Velasco está dando el tono para entamar el segundo de los temas. Que viva el lugar. Loreto, ¿sabes qué esto es? Esto es Cantabeles mio pai, son canciones de la infancia. Viva el lugar. Y la que viene después también. A ver, ¿cómo se titula? Y la de Mocina, dame un besín. Aguardarlo hasta que vuelva, quiero hacer con él, una medalla y ponerla, y besarla todas las noches, besarte a ti con ella, Fina, dame un besín, que estoy muriendo de pena, porque dime por qué. ¿Por qué cierres los huellinos? Morena, cuando
aquí. Piensa siempre en mi mioneña, y acuérdate del vecino, que me diste en la verbena. Sécate, es la vivine, con el pañuelín de seda, luego dime adiós con él, y guárdalo hasta que vuelva. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué cierres los huellinos? Morena, cuando me ves. Sin que me diste, y con pañuelín de seda, vamos a hacer dos reliquias, de nuestro amor en la espera. No llores, mana Pacina, no llores más, que aunque lejos estaré cerca, que vuelves sin conmigo, y tú el pañuelín de seda. ¿Por qué cierres los huellinos, morena, cuando me beses? Mocina, dame un besín, el tercer de los 4 cantares de este mini concierto del Coro Mineru de Turón, que está sirviendo para emocionar al teatro y también esperamos a los nuestros oyentes y espectadores en la radio televisión del Principado de Asturias. Queda un tema nada más, que va a ser ¿cuál, Loreto? El de Axuntábense. Ya lo digo hasta con la entonación de la canción. Axuntábense. Axuntábense, con una siblata al pie de un tonel, puesto en un baracusco y tapado con laurel. Axuntábense, mozos guayasperos que amas de beber, cantale, bailaben y animábense. Axuntábense, con una siblata al pie de un tonel, puesto en un baracusco y tapado con laurel. Axuntábense, mozos guayasperos que amas de beber, cantaben, bailaben y animábense. Cierra la flor y otorga la paz, la alegre algazara de la mocedad. Alta pecerería cantando se va al suave rumor de
75 años están detrás del Corum Mineru de Turón, anguaño con la dirección de Rebeca Velasco y este espectacular concierto del Día de les Lletres Asturianes. Están saludando ya sobre el escenario, con Rebeca al frente, los componentes de este histórico Corum Mineru de Turón. Estamos a piques ya de acabar esta transmisión conjunta para RPA y para TPA del Día de les Lletres Asturianes desde el Teatro Campoamor de Ubieu. Queda ya muy poco para acabar este acto que, como siempre, va a tener el himno de Asturias como protagonista, en este caso al Corum Mineru de Turón y a la gaitera Olaya García, que también sirvía para el entame de esta actividad. Va a sonar la Asturias Patria Querida, la interpretación del Corum Mineru de Turón y la dirección de Rebeca Velasco, y facemos vos el brinde de poner la letra al nuestro himno. La Academia de la Lingua Asturiana agradece una vegada más la asistencia y el sofitu y convoca vos al 48 día de les Lletres Asturianes en mayo de 2027. Vémonos a lo largo del año académico en todas las actividades que la institución vos ofierta. Y nada más, muchas gracias a todos y a todas, y puxa Asturias. Puxa Asturias. Gracias al trabajo de los compañeros técnicos y de producción que hicieron posible esa transmisión de RPA del Día de les Lletres Asturianes. Gracias, Loreto Díaz. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo todos los años. Reciban el saludo de Nacio Varillas. Feliz Día de les Lletres Asturianes. Feliz Día das Lletras Asturianas. Un espectáculo musical y reivindicativo con lo mejor de la música